Hola amigos de Práctico y Sencillo, mi nombre es Lorena Torres de Macúa Detallitos con Amor. El día de hoy les voy a enseñar a realizar esta hermosa puntera y para eso necesitamos los siguientes materiales. Después de ver la lista de materiales, vamos a iniciar a realizar nuestra hermosa fofucha. Para eso, necesitamos la termoforma y vamos a coger nuestro foamy de color piel y lo vamos a calentar para poder termoformar. El foamy ya caliente lo colocamos en la termoforma y apretamos. Después de termoformar esta, vamos a retirarla y vamos a calentar el pedacito de foamy nuevamente. Vamos a dejarlo ahí, que se termoforme, y vamos a empezar a realizar el cuerpo del muñequito. Para esto vamos a utilizar un pedacito de foamy de tamaño 4 centímetros de ancho por 6 centímetros de alto y vamos a utilizar nuestro esfero y lo colocamos de esta manera. Le colocamos pegamento instantáneo y presionamos. Después de esto vamos a colocarle la camisetica y vamos a utilizar pegamento doble contacto y le vamos a colocar en los bordes para poderlo pegar en la base del esfero. Dejamos secar y vamos recortando la carita que termoformamos. Vamos a recortar de manera biselada para que se nos pueda pegar de manera correcta. Después de recortar vamos a agregarle pegamento doble contacto por todo el borde en ambas piezas. Esparcimos con el dedito o con un palito y esperamos a que seque. Mientras se van secando, vamos a pegar la camisetica que ya le habíamos aplicado pegante doble contacto y le vamos a unir aquí, haciéndole pellizquitos. Vamos a difuminar el vestidito con color verde y con ayuda de un trapito vamos a tomar un poco y vamos a difuminar de manera ovalada. En esta parte vamos a aplicar pegamento doble contacto y esperamos a que se seque. Mientras tanto vamos a pegar la carita. Tratamos de que queden centradas y empezamos con pellizquitos. Hacemos presión para que quede bien pegado y vamos a tomar el color caramelo para poder maquillar la carita. Tomamos y retiramos excesos y empezamos a pintar. Aquí vamos a pegar el vestidito
con pellizquitos nuevamente. Y bueno, aquí lo retiramos y tratamos de que quede más derechito. Y vamos a colocarle un poquito de pegante instantáneo y pegamos el vestido. Vamos a maquillar la carita de la muñequita y vamos a utilizar un liner. Con pintura color caramelo vamos a hacer como el boceto. Descargamos un poquito y tratamos de hacer un circulito más grande del que la termoforma ya nos muestra. La sonrisa y las cejitas. Ahora vamos a utilizar un pincel un poquito más grueso y vamos a rellenar el ojo con color blanco. Recuerden que estos moldes los pueden conseguir en mi página Macuba Detallitos con Amor y se los hacemos llegar. Esperamos a que se seque y mientras tanto vamos a ir pintando las manitas y los bracitos. Bueno, los bracitos. Vamos a coger el bracito y le vamos a aplicar pegamento instantáneo y vamos a darle vuelticas, a enrollarlo. Hacemos lo mismo con este. Vamos a difuminar las manguitas con color fucsia. Tomamos y descargamos. Vamos a aplicarle pegamento doble contacto. Esperamos a que seque y vamos a aplicarle otra capa de blanco a los ojitos. Ahora vamos a pegar las mangas con pegamento instantáneo, las manguitas al brazo y vamos a pegarlos. Tratamos de pegarlo un poco hacia arriba para dejar este espacio y poder cortar y poderlo pegar al cuerpo. Vamos a hacer un corte de esta manera y cogemos nuestro cuerpito y lo pegamos con pegamento instantáneo o doble contacto o silicona. Bueno, después de haber pegado los bracitos vamos a pegar las tirantes del vestidito con pegamento instantáneo. Puede ser del mismo color del vestido o del color que ustedes prefieran. Bueno, después de esto, vamos a pintar la carita. Vamos a utilizar el color azul. Tomamos un poquito e intentamos hacer un circulito en el ojito. Hagamos el pincel y vamos a tomar el color negro. Y vamos a hacerle las pestañitas a nuestra muñequita mientras se va secando el azulito.
Le hacemos pestañitas en la parte de abajo del ojito. Y seguimos con el otro ojito. En esta parte le podemos agregar otro poquito de blanco para que no se vea así. Vamos a hacer ahora, mientras esto se seca, vamos a hacer el cabello. Y con estas dos piezas de foamy color café vamos a empezar a cortar de esta manera. Ahora vamos a tomar la cabecita de nuestra muñequita. Bueno, primero cogemos el cabello y le colocamos pegamento instantáneo. Cogemos la cabecita y la ubicamos de esta manera. Agregamos pegamento. Cortamos un poquito acá para que se pegue muy bien a la cabecita de la muñeca. Volteamos la cabecita y levantamos un poco el cabello. Vamos a agregarle más pegamento instantáneo y le hacemos así. Pegamos más. Verificamos que queden bien pegados los cabellitos y ahora vamos a pegarle la parte del frente. Le agregamos pegamento instantáneo y lo ubicamos de esta manera. Vamos a quitarle esta parte que nos sobra y le agregamos pegante en esta partecita. Le hacemos así hacia el frente y vamos a agregarle pegante en este lado. Cogemos el cabellito, lo pegamos así y seguimos peinando la muñequita. Ahora le vamos a hacer la parte negrita del ojo. Con esta partecita del pincel vamos a tomar un poco y le colocamos. El brillo se lo agregamos cuando el negro se seque. Ahora vamos a realizar el libro de la muñequita. Y bueno, vamos a pegarle esta parte blanca con pegamento instantáneo. Cerramos el libro. Y lo dejamos así. Ahora vamos a difuminar esta partecita del bolsillito. Y lo vamos a pegar en el vestidito de la muñequita. En esta parte. Pueden colocarle un corazoncito, una estrellita o una manzanita y puede representar a una profesora. Bueno, después de esto vamos a pegarle la cabecita a la muñeca y vamos a colocarle pegamento instantáneo y colocamos la cabecita.
Lo colocamos nuevamente en el esfero. El cabellito se lo podemos pegar en la parte de atrás o hacia adelante con pegamento instantáneo. Y este cabellito lo podemos dejar hacia adelante. Vamos a pegarle el librito, el cuadernito, en la manita a la muñequita, y esta parte la doblamos y la pegamos así. Bueno, para finalizar vamos a agregarle los punticos, los brillitos de los ojos. Yo siempre le agrego 2. Terminamos de ponerle los punticos, los brillitos en los ojos, y ahora vamos a pintar las cejitas y la boquita nuevamente con un color más oscuro y lo repasamos. Le repasamos la naricita. Y la boquita. Y vamos a agregarle un poquito de rubor. Con nuestro trapito vamos a coger un poquito y vamos a descargar. Hacemos circulitos. Los cacheticos. Y un poquito en la frentecita. Bueno, en esta parte se nos manchó un poquito, entonces vamos a mojar un poquito el trapito y lo pasamos. Y le volvemos a pasar el color café. Bueno, amigos de Práctico y Sencillo, así nos quedaron nuestras lindas punteritas. Recuerden seguirme en la página Macoa Detallitos con Amor y en el celular 311-250-3365. Recuerden que vendemos todos los materiales para poder realizar este lindo proyecto. Bueno, amigos de Práctico y Sencillo, así nos quedaron nuestras lindas punteritas. Recuerden que si quieren pueden agregarle brillo para ojos para que les queden mucho mejor. Pueden seguirme en mi página Macoa Detallitos con Amor y en el celular 311-250-3365 pueden contactarme y recuerde que vendemos todos los materiales para realizar estos lindos proyectos. Gracias por vernos y nos vemos en un próximo capítulo.